Hola, Dios te bendiga enormemente, espero que estés muy bien. La palabra de hoy se titula, como está bajo en observaciones, La fe que vence. Vamos a ir a uno de los primeros libros de la Biblia, que es Génesis. Cuando hablamos de Génesis, siempre hablamos o pensamos en Abraham, que fue uno de los personajes de la Biblia más este, puntuales, que nos mostró un montón de verdades, y una de ellas es cuando Dios mandó al sacrificio a su hijo Isaac. Y fíjense que en esta parte de Génesis, que el versículo el capítulo y el versículo que vamos a leer es el capítulo 22, versículo 3. Es una orden que recibe de Dios y Él por fe la cumple, pese al momento difícil que Él, me imagino como todo padre, eh, sentir que tenés que dar a tu hijo para Dios y sacrificarlo en el holocausto no debería de ser muy fácil, llevándolo a tiempos actuales. Entregar a un hijo sería muy complicado de estar en el lugar de él. Y aún así él obedeció a las órdenes que Dios le mandó hacer. Los pongo un poco en contexto porque por ahí, leyendo el versículo solo, no van a entender de qué se trata. Entonces, ahora lo voy a leer directamente de la Biblia, pero como para saber un poco de qué se trata la historia. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y el capítulo es 22, el versículo es 3, y dice: Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Acá está marcando lo que tenía que hacer directamente, la ejecución de lo que debía ser eh, mandado y enviado por Dios. Él automáticamente lo que hizo fue recibir la orden y ponerla en acción. ¿Por qué? Por tener temor a Dios. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos temor de Dios, creo que no vas a tener miedo a nada ni a nadie acá en la tierra. ¿Por qué? Porque el respeto que vos vas a tener hacia el Padre Todopoderoso es mucho mayor de cualquier cosa. Y fíjense que Él no permitió llevarse por sus emociones, porque imagínense si hoy te dicen tenés que entregar a tu hijo eh, y sacrificarlo para Dios. Yo creo que las emociones pesarían muchísimo para cualquier padre, pero sin embargo Abraham, aunque estaba pasando por un momento difícil de llevar a sacrificio a su hijo, y pasando ese momento complicado, obedeció la orden de Jehová. Fíjense que él toma la decisión de obedecer, ese es el primer punto, hace la acción de la obediencia y tiene un resultado de esa obediencia, porque cualquiera va a pensar que Dios permite que él termine sacrificando a su propio hijo y Jehová no lo permite. Pero solamente él quería saber si realmente él tenía temor de Dios. Y él lo único que pensó fue en estas acciones, en obedecer y poner en acción. Y fíjense que los verbos utilizados que están en este versículo son levantar, preparar, tomar, cortar, salir e ir. O sea, todos esos verbos que a veces nos cuestan en la vida actual, tomar la decisión, obedecer y accionar, es muy difícil.
Y quizás hoy podemos pensar que sí, somos capaces de todo y en un momento decimos que no podemos. Y fíjense que él, aún pasando por el momento difícil de angustia, de saber que iba a tener que sacrificar a su hijo Isaac, porque me imagino un padre llevando a su hijo al sacrificio, aún obedeció y realizó todo lo que Jehová, su Dios, había dicho que había que hacer. Obviamente que cuando llega y él hace toda la preparación, un ángel de Jehová le dice que no lo haga, que no lo sacrifique, pero que simplemente quería ver su corazón y el temor que le tenía a Dios. Pero fíjense en la obediencia que tiene Abraham hacia Dios. Y hablamos de fe, ¿no? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque en realidad, él fue con fe, pero me imagino que el respeto que le tenía a Dios era mucho mayor que el que estaba viendo en ese momento, ¿no? Entonces, hoy en día, llevándolo a la vida actual, es muy difícil. Cada vez hay más cosas, cada vez hay más enfermedades, cada vez hay más angustias, dolencias, gente con depresión, gente que se está dejando llevar por todas las cepas, la pandemia, por todo lo que es enfermedades, y aún así yo creo que un hijo de Dios no debe perder las esperanzas y la fe, esa certeza de que uno va a poder estar bien cuando es un hijo de Dios. Siempre vamos a tener ese respaldo y esa cobertura que no cualquiera la tiene. Y fíjense que él cumple con la orden recibida aún estando en aflicción, porque como vuelvo a repetir, no es fácil entregar a tu hijo en sacrificio, ¿sí? Más allá que sabemos y lo respetamos a Dios, pero me imagino a Abraham en ese momento lo difícil que habrá sido, pero igual él dijo, yo lo tengo que hacer porque me estoy recibiendo una orden y la tengo que cumplir, más allá de todo. La conclusión, fíjense que está en Santiago 1, 3 y 4, y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjense que esta prueba de fe que a veces pasamos y es difícil, la tenemos que tratar de hacer completa, no al principio dudar, sino que decir y declarar que va a ser así y tener la certeza de que va a ser así, porque aquel que duda es porque realmente no está teniendo la fe necesaria que Dios necesita ver en tu corazón. Estos verbos que habla, la obediencia, lo que hace es justicia, ¿sí? Y acá la orden recibida es la que tenemos que accionar. Y más en los momentos difíciles como estamos pasando ahora. Así que yo te animo a que tengas fe, que no las pierdas, porque quizás hoy estás pasando por cosas difíciles, momentos complicados, momentos de tormentos, que aún también yo los paso y no son fáciles porque pensamos que ya Dios se olvidó de nosotros y es cuando aún más fuerte tenemos que estar. Así que sabemos que la fidelidad de Él es grande y que nos levanta siempre, cada mañana, nos renueva las fuerzas,
Así que te invito a que puedas hacer una mínima reflexión de esta palabra que realmente es de mucha bendición. Yo acá abajo voy a poner los versículos que utilizamos para esta titulación, que la fe que vence. Y obviamente que si hay algún comentario o algo que quieras agregar, es bienvenido. Y te aliento a que no pierdas la fe. La fe mueve montañas y sabemos que es la certeza de aquello que no vemos, pero sabemos que va a pasar. Pero acordate esto, no tenés que dudar, sino más bien usar las acciones que hizo Abraham, que fue levantar, preparar, tomar, cortar, salir e ir, ¿sí? Obedeciendo, sea lo que fuera que sea que tengas que hacer, pero hay que obedecer. Y en la obediencia está la bendición. Así que espero que esta palabra sea de mucha bendición y para vos y para tu vida, y que la puedas poner en acción para Dios. Dios te bendiga enormemente. Amén. Gracias.